Hola Dakarinos, ¿cómo están? Es un placer recibirlos en este nuevo video y compacto de Dakarinos Play. Hoy tenemos muchísima información en lo que ha sucedido en estos 2 días de jornada bastante ardua. Aparte de los 200 kilómetros de Buenos Aires, la categoría disputada en el Galvez, tendremos toda la información de algunas categorías sudamericanas que también anduvieron con actividad. Aparte del TN, que definió hasta campeón en una de sus categorías, hablaremos del MotoGP para irnos para el lado del resto del mundo y también hablaremos del prólogo del Rally de Marruecos, que ya se llevó a cabo, y veremos cómo les fue a los principales protagonistas. Todo esto y más acá en Dakarinos Play. Comenzamos con lo ocurrido en Buenos Aires, más concretamente en el Oscar y Juan Galvez, donde se llevó a cabo la 18ª edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires, en este caso conocidos como el Gran Premio YPF Insignia, ni más ni menos que por la categoría TC2000, donde terminaría con una enorme victoria para Fineschi y Canapino con el Chevrolet Cruze del YPF Lion Auro Pro Racing, una 18ª edición que estuvo cargada entre otros casos de recuerdo y que después de la llegada a la meta totalmente en soledad por parte de Agustín Canapino terminó con algunas lágrimas de emoción también. La clave para la victoria de Fineschi y Canapino fue una muy buena largada del piloto de Quilmes apenas se apagó el semáforo para dejar segundo a Pechito López, invitado de Matías Rossi, con el Toyota Corolla 117. Damián logró afirmarse en la primera posición manteniendo una muy buena diferencia contra los que conseguían por detrás, pero en la vuelta 24 tuvo que parar en boxes para hacer el cambio de piloto y el ingreso de Agustín Canapino se daba justo en ese instante, cuando hubo un problema con un cinturón de seguridad que lo retrasó algunos segundos, pero igualmente salió con toda la intención de ganar algunas posiciones. Cuando llegaba la carrera al final, Matías Rossi, ya portando su auto como piloto titular, tenía algunas distancias en segundos con Agustín Canapino y esto lo tranquilizaba, pero un pace car neutralizó la carrera y esto mandó todo a iniciar desde cero. El relanzamiento terminó con una maniobra de suma experiencia para el Titán, quien lo superó en el curbón del número 9 de el Oscar y Juan Galvez y terminó quedándose con la primera posición. A partir de ahí en adelante, Canapino empezó a sumar más y más distancia y fue realmente insuperable y un rendimiento lustre por parte de Agustín Canapino, que terminó llegando en pura soledad a la meta y haciéndose entonces junto con Damián Fineschi los ganadores de los 200 kilómetros de Buenos Aires por parte del TC2000. Como terminaron llegando en el final: segundo Matías Rossi junto a José María López y Lionel Pernía junto a Nicolás Moscardini, el top 3, el podio de estos 200 kilómetros de Buenos Aires. Ambos recibieron su obelisco y el premio mayor fue para Agustín Canapino y Damián Fineschi con el Chevrolet Cruze, que tras 55 vueltas se convirtieron en los reyes de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Por supuesto que el regreso de Agustín Canapino al mundo del automovilismo ya había sido marcado por algunas carreras en el TC, pero esta, como primera victoria después de tanto tiempo, también le quitó algunas lágrimas de emoción a muchos de los que estaban presentes y a un marco de público realmente excepcional. El titán Agustín Canapino, rehaciéndose como puede de un gran presente después de un pasado cargado de polémicas, Agustín Canapino volvió a conocer el sabor de la victoria en un circuito que conoce de memoria, como es el Oscar y Juan Galvez. El campeonato del TC2000, ya con los 200 kilómetros de Buenos Aires en el pasado y con los puntos contados, tiene como puntero a Lionel Pernía del campeonato con 272 puntos, segundo a Matías Rossi con 182 y tercero a Thiago Pernía con 181. El top 5 lo completan Damián Fineschi con 176 y Franco Vivian con 164, mientras que el top 10 lo completan de manera de la siguiente: Marcelo Ciarrocchi, Facundo Aldriguetti, Bernardo Javer, Matías Capurro y Figo Besone. Una nueva fecha del TCR sudamericano en el Autódromo de Buenos Aires, el Oscar y Juan Galvez. En la primera competencia del fin de semana, el brasileño Galid Osman fue quien se llevó el triunfo, después de aguantar durante varios minutos al argentino Matías Cravero, quien finalmente cruzaría la meta en el segundo lugar. El que cerraría el podio fue otro argentino, Juan Ángel Rosso. En cuarta colocación, el uruguayo Juan Manuel Casela, que superó por algunas milésimas a Pedro Cardoso, que fue quinto en la general, quien tuvo una gran avanzada en la competencia desde la 17ª colocación, donde fue su partida. Una de las grandes
remontadas en la historia de la categoría, que tras un cambio de motor obligado en la clasificación y el retraso de 5 lugares que arrastraba desde la fecha anterior, protagonizó y fue una de las figuras de esta primera competencia. Una carrera muy entretenida con muchos sobrepasos en el pelotón medio, donde estaban ubicados los argentinos Leonel Pernía y Matías Rossi. Ya el día domingo en la carrera 2, la victoria fue para el uruguayo Juan Manuel Cosella. Logró su primera conquista en la categoría, mientras que el argentino Cravero también volvió a terminar en el segundo lugar. Ambos de la escuadra Martino, con 2 Honda Civic, se llevaron el 1-2 para el equipo. El podio finalmente lo completaría Leonel Pernía con el Peugeot 308. Una competencia reñida desde el primer momento. Clave fue la partida del uruguayo, que avanzó desde la segunda fila para tomar la punta y no abandonarla hasta cruzar la bandera cuadros. Detrás de él, Cravero y Pernía lo perseguían, pero nunca pudieron activar una maniobra de sobrepaso sobre el uruguayo, que finalmente se quedó, como dijimos, con esta primera victoria. Cuarto lugar fue en una carrera muy segura Pedro Cardoso, que se aseguró el título del TCR Brasil por 3 puntos sobre Juan Ángel Rosso, que completó el top 5 en el sudamericano. Con estos resultados, Cardoso mantiene la punta en el campeonato del TCR sudamericano con 382 puntos, seguido por Juan Manuel Casella, que tiene 359, y Rafael Reis con 342 unidades. Y para hablar del TN nos tenemos que mudar a San Juan, porque en el San Juan Villicum pasaron cosas muy interesantes para la clase 2 y clase 3 del turismo nacional. En la clase 2 respectivamente, Tiago Martínez se consagró campeón del campeonato 2024 en la clase 2 después de vencer en una increíble carrera donde terminó junto al podio de Julián Lepaile y Joaquín Cafaro. La victoria de Tiago Martínez le valió consagrarse campeón por segunda vez consecutiva de la clase 2 en este 2024, después de haber terminado a una distancia superior a los 105 puntos con respecto a Bautista Damiani, quien había arribado en el 7º lugar en la competencia después de la bandera a cuadros. Tiago Martínez obtuvo este segundo campeonato de manera consecutiva, 25 fechas disputadas, de las cuales 22 las realizó con el equipo Ale Bucci Racing. A 2 fechas del final entonces, el piloto Tiago Martínez se consagró campeón de este campeonato 2024 en la clase 2, sumando un total de 330 puntos y medio en esta nueva edición. En el segundo lugar del campeonato, Bautista Damiani aparece con 213 puntos, Juan Pablo Pastori aparece con 182 y medio, Marco Baronesi 179 y medio, y el top 5 Joaquín Cafaro con 175, totalmente inválidos porque ya quedaron por debajo del campeón, el número 1 Tiago Martínez, quien festejó por supuesto de manera muy alocada y emotiva este campeonato por segunda vez consecutiva de la clase 2 del TN. Y en lo que tiene que ver con la clase 3 pasaron cosas bastante interesantes, no solamente por la victoria de Fabián Gianantuoni, después de una excelente carrera que venció por tercera vez en el campeonato 2024 en lo que va para la clase 3 y por segunda vez consecutiva, después de completar 18 vueltas de carrera en 39 minutos 20 segundos y 567 milésimas, sino que además se dio la ausencia del líder del campeonato, que es momentáneamente Leonel Pernía, pero ya te contamos un poco más sobre esto. Finalmente Fabián Gianantuoni venció por tercera vez en este campeonato y terminó a casi un segundo de José Manuel Ursera, que terminó en el segundo lugar, y por casi 6 segundos de diferencia de Germán Todino, concentrándonos en lo que terminó siendo el podio. Pero verdaderamente la novedad más importante de la carrera de este fin de semana para la clase 3 del TN fue la ausencia de Leonel Pernía, quien por ahora mantiene la primera posición del certamen, aunque se tuvo que ausentar dando cumplimiento a una fecha de suspensión confirmada por la CAF ACTC.
Finalmente, esta suspensión le terminó de dar luz a la carrera y a esta gran edición de la clase 3 en el circuito San Juan Villicum, dado que podía darle posibilidad a los que están por detrás de él en el campeonato de empezar a sumar puntos. Jorge Barrio clasificó en el sexto lugar de la prueba final y logró descontar un total de 23 puntos al piloto tandilense, entendiendo perfectamente cuál era la misión de hoy sobre las 38 unidades con las que tenía antes de empezar. Jorgito Barrio, aprobado, entendió la consigna. 213 unidades componen al piloto tandilense en el primer lugar del campeonato, liderando el certamen, aunque, ojo, una novedad. Todavía Leonel Pernía no ganó ni una carrera en lo que va del campeonato de la presente temporada y es un requisito ineludible para poder validar sus chances deportivas. Así que anótese, Leonel Pernía tiene que ganar si quiere validar su título. Jorge Barrio tiene 198 puntos en el segundo lugar del campeonato y Alfonso Domenech lo sigue en el tercer lugar con 183. Joel Gasman tiene 181 puntos y medio y Jerónimo Tetti tiene 174 puntos y medio para poder completar los siguientes puestos de la clase 3. Ese es el top 5 de los máximos candidatos a poder arrebatarle o quedarse de alguna manera con los primeros lugares de este campeonato, de este ranking de la clase 3 del TN. Pero ojo, que Pernía no es el único de los, por así decirlo, colgados que todavía no han podido ganar para validar un posible título, sino que, por ejemplo, Alfonso Domenech, Jerónimo Tetti, Facundo Chapur y Andrés Jacos son de los 10 primeros, 5 de los que todavía no han ganado, que en el caso de liderar la tabla al final de la temporada deberían ganar, además de hacer esto mismo para poder validar sus chances deportivas. Por lo pronto, Jorgito Barrio corre con gran ventaja para quedar como ese segundo con aspiraciones de ser campeón si Leonel Pernía no cumple con el requisito de ganar previamente, pero para el resto también es una gran alerta porque el campeonato de la clase 3 puede ser muy cambiante y para todos es un mensaje a cumplir. Pasamos ahora a una de las categorías que también estuvo girando en el Galvez y fue la Fórmula Nacional Argentina, donde Santiago Chiarello llegó en la tercera colocación en la segunda carrera del fin de semana y se consagró campeón de forma anticipada en el marco previo de los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000, evento que formaba parte también del Festival Sudamericano de Velocidad. La victoria en esta competencia fue para Julián Ramos, que quedó con un tiempo de 21 minutos 53 segundos, sacándole a Daniela Ore, la peruana de tan solo 17 años, 274 décimas. El nuevo campeón argentino de la categoría finalizaría a un poco más de medio segundo de Julián Ramos. En el comienzo capturó la punta Julián y sin inconvenientes logró sacar esta diferencia y mantenerlos a raya a sus perseguidores, mientras que Ore se acomodaba segundo y Tomás Fernández daba el batecazo sobre Chiarello y Ayrton Gordoki, pero finalmente Chiarello, después del reinicio por un auto de seguridad, lograría superar a estos dos y quedarse con el último escalón del podio para esta consagración anticipada en el Galvez. Y tenemos que hablar de un argentino que en esta última semana se consagró campeón. Hablamos de Franco Girolami en el TCR europeo. Ganó la corona en este 2024 en esta categoría al terminar sexto en la segunda carrera después de haber ganado la primera en la sexta y última fecha de la temporada del TCR. Competencia llevada a cabo en el Autódromo Ricardo Tormo en Valencia, España. Una campaña de Girolami impresionante porque muestra que de estas 12 carreras logró 4 victorias, 7 podios, 3 pole position y 6 récord de vuelta. Su peor clasificación había sido un cuarto puesto en el circuito de Zolder y Spa-Francorchamps, mientras que sumó puntos en todas las carreras, siendo su peor resultado así el 11º lugar obtenido en Salzburgo. Una temporada sorprendente de Girolami que con esto se convierte en el nuevo bicampeón del TCR europeo.
Viajamos al otro lado del mundo, donde el MotoGP puso en marcha la fecha número 16 del campeonato en el Gran Premio de Japón, circuito de Motegi, un mítico circuito del país asiático. El sábado por la madrugada de Argentina tuvo lugar la carrera sprint, donde Francesco Banaya, el italiano de Ducati, fue el vencedor. Completó todas las vueltas en un tiempo de 21 minutos 1 segundo y fue el primero en ver la bandera a cuadros. Su escolta, el otro italiano Enea Bastianini, después de arribar a 181 milésimas de su compatriota, y el top 3 lo completaría el español Marc Márquez a menos de 400 décimas. El campeón defensor aprovechó la caída de Pedro Acosta, que había partido desde la pole e iba liderando el pelotón sobre el final de la contienda. Una buena pelea muy interesante entre el segundo y el tercero, justamente por este segundo escalón del podio. Por su parte, Jorge Martín remontó desde el puesto número 11 hasta finalizar cuarto. Ya en la final del domingo fue nuevamente victoria para Francesco Banaya, Pecco, que en 42 minutos 10 segundos fue el primero nuevamente en el fin de semana en cruzar la línea meta. Su escolta en este caso fue el español Jorge Martín, después de arribar a un segundo 1, y el último escalón del podio lo completó otro español, Marc Márquez, que ya estuvo un poco más lejos de la punta, llegando a casi 4 segundos del italiano. Con el triunfo de Pecco le dio a Italia la victoria número 900 de todas las categorías. Además, se convirtió en el primer piloto en lograr 8 victorias en una sola temporada de MotoGP desde que Marc Márquez en 2019 consiguiera 12. Una pelea por el campeonato apasionante, solamente 10 puntos de diferencia. Jorge Martín de Pramac tiene 392, mientras que los italianos lo siguen. En este caso, Francesco Banaya, el número 1, el último campeón, tiene 382 puntos. Ya un poco más atrás, Enea Bastianini tiene 313 y Marc Márquez con la Gresini tiene 311 en el cuarto lugar. En Moto 2 la victoria fue para un español, Manuel González, que en 22 minutos casi 23 se quedó con la victoria en la segunda categoría del motociclismo mundial, sacándole 2 segundos y medio al japonés Ai Agura, que finalmente le sacaría casi 7 segundos de diferencia al último escalón del podio, el checo Filip Salak. Y para completar este gran fin de semana de motociclismo en Japón, tenemos que hablar de lo sucedido en Moto 3, donde el colombiano David Alonso volvió a conseguir la victoria, pero en este caso se consagró campeón de la categoría en este país asiático, ganando la carrera por medio segundo al holandés Beiger y al español Fernández, que le sacaría solamente 800 décimas. Con una diferencia de más de 100 puntos a falta de un par de carreras solamente para el final de la temporada, Alonso cosecha 321 unidades, una gran ventaja sobre el español Holgado, que cosecha solamente 212. Una pelea reñida por el segundo lugar, ya que Beiger, el representante de Países Bajos entre varios españoles, pelea el tercer puesto con 209 puntos. Y también durante este fin de semana se dio inicio al Rally de Marruecos, el primer tramo de 26 kilómetros que componía el prólogo cronometrado, sumado a 50 kilómetros de enlace. En esa misma etapa daban la llegada oficial al campamento de Marrakech, donde a partir del 7 de octubre los máximos protagonistas del mundo del rally empezarían a medirse en la clasificación general en búsqueda de un nuevo triunfo. Y los principales protagonistas, al llegar al campamento, empezaron a validar sus chances en esta larga carrera que durará hasta el 11 de octubre. Toya Yareina fue el mejor crono de la jornada para las motos en la consolidada más difícil de todas, a casi 20 segundos de Ross Branch y abatiendo a uno de los nuevos miembros de la marca austríaca KTM, Daniel Sanders.
Sin embargo, en lo que resta del Rally de Marruecos va a ser muy importante tener en cuenta a los experimentados, a los que saben cómo ir rastreando las huellas y encontrar los tiempos donde los otros no los ven, como es el caso de Ricky Brabec, quien se hizo con la 4ª plaza de la especial y la 5ª plaza de Pablo Quintanilla, un piloto que cuando le pedís ir rápido va más rápido de lo normal. KTM por supuesto se encontró con su tridente, con el estreno del tridente de Luciano Benavides, de Kevin Benavides y de Daniel Sanders. El campeón del mundo vigente Luciano Benavides pudo ser séptimo con el mismo crono que obtuvieron tanto Sebastián Buller como Adrián Van Beveren, dejando atrás a Lorenzo Santolino, el piloto español que completó los 10 primeros para tener a los pilotos más espectaculares dentro de los 10 primeros lugares. En los autos aparecieron las primeras sorpresas del rally. En primer lugar porque Nasser Al-Attiyah llegaría algo retrasado, pero también por quien lideraría la especial del día. Los primeros kilómetros del prólogo fueron dominados por Geraint Chicherit, quien se hizo con la victoria al sacar 8 segundos a su compañero Joao Ferreira, y a Carlos Sainz, quien cerraría el podio en el tercer lugar, le sacó 10 segundos de diferencia. Decíamos que Nasser Al-Attiyah, el rey catarí, era una de las sorpresas de estos primeros 26 kilómetros. Bueno, justamente porque quien se de alguna manera vincula a Dacia para los próximos compromisos de rally, quien podría ir a buscarlo para poder encaminar un proyecto hacia el Dakar 2025, sufrió un retraso realmente muy importante y quedó afuera de los 30 primeros lugares de la especial, quedando a más de 1 minuto y medio del líder. Arrancó con la pierna izquierda para el rey catarí, que tendrá que ir con todo de aquí al final para lograr encontrar una posición competitiva. Dentro de lo que tiene que ver con los Challenger o UTV, la peor parte de la clasificación de estos primeros kilómetros se la llevó el múltiple campeón de rally Sebastián Loeb, una de las grandes sorpresas, que se estrenó con el Sandrier, que también compone un proyecto para el próximo Dakar 2025, ya que el francés tuvo un accidente y quedó atrapado en una zanja del desierto marroquí tras romper el brazo derecho de la suspensión delantera. Los tiempos y la clasificación general empezarán a jugar su papel, por lo que los pilotos deben ser estrategas y muy inteligentes para decidir dónde acelerar para recuperar tiempo y dónde frenar para cuidar más el auto y también sus posibilidades de continuar en la carrera. El que no es inteligente se cae, como dijo alguna vez el experimentado piloto Alejandro Patronelli. Si hablamos de la Fórmula 1, ¿cuánto se ha dicho en estas últimas semanas con respecto a la actualidad de Franco Colapinto? Si se queda o no se queda en la Fórmula 1, ¿cómo podrían encontrarle en ese rompecabezas un lugar para el próximo año en la Fórmula 1 2025? Pero finalmente lo que está pasando sí o sí en estas últimas semanas, incluso de parate total para la categoría, es las distintas personalidades importantes del automovilismo que se expresan al respecto del presente del argentino. En este caso fue Felipe Massa, quien dijo: es realmente impresionante lo que está haciendo como piloto sin experiencia en la Fórmula 1, pero se ve bastante maduro. Eso fue lo que dijo. Sí, cuando le consultaron con respecto a la largada de Singapur, algo que sacó bastante polémica, dijo: sí, fue bastante agresivo en la última salida de Singapur, pero no hubo ningún incidente. Así que al final tienes que ser agresivo y tienes que demostrar quién eres, y creo que realmente fue impresionante lo que hizo. Las palabras de Felipe Massa se suman a la gran cantidad de personalidades importantes que hablan bien del argentino y que nos invitan a pensar si realmente existe una posibilidad de que se quede en la parrilla para el próximo año. Si te gusta la idea de analizar dónde podría ingresar Franco Colapinto de manera real y consistente y coherente dentro del mundo de la Fórmula 1, déjanoslo en los comentarios o dale un me gusta gigante a este video, porque se viene próximamente un análisis concreto de cómo viene siendo el mercado de pases de la Fórmula 1 para enseñarte cuáles son las chances coherentes y reales, sin rumores inventados, de dónde podría ubicarse Franco Colapinto en un posible, de alguna manera, contrato, o donde podría reubicarse si pudieran ser reales las chances de quedarse en la Fórmula 1 2025. Por ahora son todos el amor, son todos elogios, por ahora no hay nada concreto en la mesa. Y muy bien, dakarianos, eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias por estar. Si llegaste hasta acá, sos un campeón o campeona. Gracias, dakariano. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones y deja tu enorme me gusta si el contenido fue de tu agrado. Hoy recibiste la actualización y la información de lo que ha pasado en las principales categorías alrededor del mundo. Acordate de dejar en los comentarios y de votar si querés un compacto sobre lo que puede llegar a pasar con Colapinto en la Fórmula 1, y seguiremos haciendo un avance de lo que suceda con el Rally de Marruecos en el
repaso de esta semana, donde hasta el 11 de octubre habrá carrera y tiempos de parcial de cronómetro, en donde Luciano Benavides y Kevin Benavides, pilotos de motos, son los principales argentinos en carrera. Nos veremos la próxima, muchas gracias por estar, esto ha sido todo, hasta el próximo Dakar, chau.